Pablo está continuamente definiéndose por Dios y Pablo está definiendo a los demás también por Dios. Entonces está diciendo en el versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. ¿Son amados? ¿Son llamados? Nos dice el versículo 8, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes, ¿sí? No doy gracias a ustedes, sino doy gracias a Dios por ustedes. Ellos, romanos, son definidos por Dios, ¿no? Y entonces también este grupo está definido por Dios. Y la tercera parte también se encuentra en el versículo 7. Entonces en el versículo 7 dice gracia y paz, que esa es la oración en versión cristiana, o la palabra de buena voluntad, podríamos llamarle, que le está dando Pablo a los romanos. Y aquí está diciendo entonces gracia y paz. Entonces a la parte de paz, shalom, le está agregando gracia a ustedes y todo eso se realiza dentro de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Constantemente está haciendo esto Pablo en sus cartas. En la parte de los colosenses hace hasta una oración. En la parte de los corintios les llama a ellos iglesia de Dios. Les está llamando también santos en varias cartas. Y aquí les está diciendo llamados a ser santos. Entonces siempre está esa idea, ¿va? Entonces, a ver, ¿qué vimos en las veces pasadas? Vimos, uno, estaba hablando Pablo, siervo de Jesús, siervo que implicaba que él estaba debajo de todo lo que ponía su rey. Y entonces dice, ¿a quién está nombrando él como rey aquí? ¿No? No está nombrando a Dios, o más bien poniendo el énfasis en Dios Padre, sino lo está poniendo en Cristo Jesús, ¿sí? Chequen esa parte, porque eso se recupera. Llamado a ser apóstol, dice, y apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces también está poniendo a Dios como el que está llevando este Evangelio. ¿Por qué? Porque sería más sencillo que nosotros pensásemos en el Evangelio de Jesús que en el Evangelio de Dios. Porque en el Evangelio nosotros sabemos, está narrando la historia de vida de Jesucristo. Pero no es solamente el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de Dios. Dios lo cimentó desde el Antiguo Testamento. Y entonces continúa con esa idea a través del versículo 2 al versículo 4. Esas dos ideas, ¿sí? Primeramente, que Cristo Jesús es el Rey, y segunda, que este evangelio es un evangelio de parte de Dios, de modo que no es un evangelio nuevo, sino que es un evangelio que había sido formado desde antes de la fundación del tiempo, ¿no? Entonces dice el versículo 2, Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras este evangelio, ¿no? Y está hablando ahí acerca del Antiguo Testamento, está hablando ahí acerca de profetas siendo personas que estaban hablando en el nombre de Dios. Y entonces dice el versículo 3, y une esas dos ideas. Este no es un evangelio nuevo, sino que es un evangelio que ya había sido planeado y que ya había sido prometido, porque dijo, lo había prometido por medio de sus profetas. Una buena noticia. ¿De qué habla esta buena noticia? Versículo 3 dice, habla acerca de su hijo. Es el mensaje de su hijo que nació de la descendencia de David. Chequen cómo es que está poniendo aquí el evangelio. Por aquí no está diciendo es el evangelio que es acerca de cómo es que ustedes son vueltos a la vida. No es el evangelio acerca de cómo es que sus pecados son perdonados. No es el evangelio acerca de cómo ustedes pueden conocer a Dios, que es todo eso, el evangelio. Pero no es eso principalmente. Principalmente es el mensaje acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo, que nació de la descendencia de David, que había sido prometido y se hizo carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, esta parte de ser declarado Hijo de Dios con poder está haciendo referencia a cuando en su resurrección Él fue exaltado. Nos dice Juan constantemente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y cuando hace referencia a esta parte de levantado, está haciendo referencia a que iba a ser levantado en la cruz y entonces iba a estar arriba en ese sentido, pero también que cuando muriese, Él iba a descender y luego iba a ascender y iba a hacer la ascensión
que es cuando Él sube a los cielos y a través de eso Él iba a ser proclamado rey, ¿sí? A través de esta acción de ser crucificado y esta acción de ser levantado. Entonces, cuando dice esto, nació de la descendencia de David según la carne, se hizo hombre, pero fue declarado que Él no era un hombre solamente, sino que Él era desde antes el Hijo de Dios. Él era la perfecta imagen de Dios. Recordemos, hijo no hace referencia a una parte genética, eso lo hace con nosotros. Hijo no hace referencia a alguien que es inferior, eso lo hace entre comillas con nosotros. Lo que hace referencia a hijo en este Antiguo Testamento es que es a la imagen de. Y cuando es un hijo, que es como Jesucristo, el unigénito, que significa único, el que es la perfecta naturaleza de Dios, que es la imagen de su gloria, está haciendo referencia a una expresión exacta de quién es Él, ¿no? Regresamos a Génesis 1 y menciona cuando crea a Adán, que él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Sí, pero él no era el único hijo. Él pecó, él no se mantuvo en esa imagen de Dios, sino que corrompió esa imagen. Pero hijo, este hijo mantuvo la imagen perfecta durante cada uno de los días en los cuales él se había hecho hombre, se hizo hombre. Y entonces fue declarado hijo de Dios con un acto de poder que fue la resurrección. Y este poder está haciendo referencia a un poder que adquirió Jesucristo, que fue el de ser proclamado rey, él, por la resurrección entre los muertos. Y entonces termina él, el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está haciendo referencia a un Señor, está haciendo referencia a un rey. Entonces, basado en esto, ¿cuál es la definición que tenemos nosotros de evangelio? La definición de evangelio es la proclamación de un rey para todos, ¿sí? En este caso, Jesucristo, que gobierna arriba de todo y entonces todo está debajo de él. Él tiene cada una de las ovejas y de los hijos que Dios le puso y él puede juzgar cuando venga de nuevo como un rey arriba de todos. Y aun si unas personas no están admitiendo que Él es rey, ¿sí? Él está ahí y ha sido coronado y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros arriba a la diestra de su Padre, ¿no? Y entonces está recuperando esta imagen de un rey que ahora está intercediendo por nosotros. Porque versículo 5 dice, por medio de él hemos recibido la gracia y el apostolado, ¿sí? Buenas noticias. Jesús ha sido coronado. Y buenas noticias, él, por medio de él y solamente por él, nosotros formamos parte de ese reino que él ha creado. Y entonces dice el versículo 5, hemos recibido gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe, ¿sí? Entonces, chequen, hay tres partes: gracia, apostolado, para promover la obediencia a la fe. Gracia, haciendo referencia a la forma en la que nosotros adquirimos este lugar, que no fue por acciones propias, sino fue solamente por medio de Jesucristo. 2, el apostolado, haciendo referencia también a una acción que no estamos realizando nosotros, sino que está entregándonos Él. Entonces nos está haciendo a nosotros, en este caso a Pablo específicamente como apóstol, nos está haciendo un embajador de Él para que Él proclame el mensaje. Apóstol significa mensajero. Apóstol significa enviado. Esas dos cosas significa apóstol. Entonces, un embajador no puede ir si no es que la persona que lo está enviando le permite, ¿sí? Y un mensajero no puede dar sino el mensaje que le es dado. Eso es súper claro. Entonces, por medio de la gracia, Pablo está adquiriendo un lugar y por medio de la gracia, Pablo está adquiriendo un propósito, ¿va? Y entonces este propósito se convierte en promover la obediencia a la fe. Dijimos obediencia a la fe o obediencia de fe. O sea,
dos formas en las que podría ser interpretado eso. Una obediencia que proviene de la fe o una obediencia que es la fe. Entonces, cuando tú tienes fe, tú estás obedeciendo, o cuando tú tienes fe, la consecuencia de eso es que tú obedezcas. Voy a repetir eso porque creo que es un poco confuso. La obediencia misma es la fe, o cuando tú tienes fe, tú obedeces. Una consecuencia del tener fe, ¿va? Puede ser cualquiera de las dos. De aquí, ¿qué es lo que se inclina a ustedes? Ahí dependería acerca de su visión de qué es lo que implica la fe, ¿no? Por ejemplo, yo creería un poquito más la parte, bueno, que aquí se está centrando en la parte de cómo es que el nosotros tener fe es lo mismo que ser obedientes, ¿no? Porque menciona otros pasajes, Romanos 14:23, lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, todo lo que no es fe es desobediencia. Todo lo que no es fe está fuera de lo que Dios quiere. Entonces, sí, y las dos están bien, porque ambas son teológicamente correctas. La cosa del hecho de nosotros definir una es ver cuál es la intención de Pablo dentro de este pasaje exactamente, ¿no? Entonces, ya, termina eso. Pero les estaba diciendo, eso no se queda solamente en Pablo, ¿no? Les digo, también nosotros recibimos gracia para ser incorporados al cuerpo de Cristo y al reino de Cristo y poder nosotros llamarles nuestro Dios y que Él nos llame su pueblo. Dos, también nosotros adquirimos un propósito que no es apostolado para nosotros, pero también es una idea como mensajeros nosotros. Y también nosotros adquirimos este propósito que es para la obediencia a la fe, porque dice él después en el pasaje, siguiente versículo. Si quieres, ahorita regresamos a eso, Sara. Nada más déjame terminar esta idea. Dice el siguiente versículo, eh, entre los cuales los que están llamados a la obediencia a la fe, están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces todos ellos están llamados a la fe, por tanto están recibiendo la gracia y por tanto también continuará la idea de están adquiriendo también ellos un propósito de divulgar la fe. En este caso, Pablo les está diciendo esto y después lo va a recuperar en el capítulo 15, cuando va a estarles diciendo que él quería ir a todos los lugares donde no ha sido predicado el Evangelio y les va a pedir también su ayuda para que esto suceda. No todos son enviados, pero todos contribuyen a la obra, ¿no? Y entonces termina la idea recuperando esta idea de gracia, ¿va? La gracia, en este caso, en este versículo 5, versículo 5 que está haciendo referencia al apostolado, está hablando de una gracia que provee un propósito, ¿no? Una gracia que provee un lugar, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos esa misma gracia que nos está proveyendo a nosotros un propósito para la obediencia de la fe, para nosotros aumentar el cuerpo de Cristo, para nosotros estar edificando este cuerpo. Eso se recupera en varias partes del Nuevo Testamento, ¿eh? Y en este caso, recupera con dos palabras, que es esta gracia expresada en dos palabras. Una, un llamado, y una, un amor. Llamado y amor, ambas son acciones que no estamos realizando nosotros, sino que alguien más está realizando sobre nosotros, ¿sí? Un amor, dice él, no, perdón, comenzamos con llamado. Versículo 6 dice llamado, ¿no? Entre los cuales también están ustedes llamados de Jesucristo. Y en este caso, noten, llamados de Jesucristo. De, ahí es una palabra clave, porque el llamado no está haciendo referencia a un llamado general para todos, sino está haciendo referencia a un llamado específico para aquellos que son de Jesucristo. Como un esposo le escribe a una esposa y le está llamando su amada y no le está llamando amadas a todas las demás, de esa misma forma está escribiendo
Dios a nosotros a través de Pablo aquí. Y en este caso, más específicamente a los romanos, primero, ¿no? Está diciéndoles llamados de Jesucristo. Son los que pertenecen a Jesucristo y son los que están llamados a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Y segundo, amados, a todos los amados, y de nuevo, de Dios, a todos los amados de Dios. Está hablando de un grupo específico. Y en este caso está haciendo referencia a unos amados que se encuentran en Roma, llamados a ser santos. Entonces, aquel que es amado de Dios está llamado a ser santo. Y aquel que está recibiendo esto y lo está aceptando, él está mostrando que pertenece a Dios, ¿sí? Que pertenece a Jesucristo. Porque este llamado es un llamado a pertenecer a Jesucristo. Llamados de Jesucristo. Y es un llamado que solamente se efectúa a través del amor de Dios. ¿Va? Entonces, termina con esa idea, Pablo, y dice entonces, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí termina el versículo 7, dándonos esta idea de, ustedes forman parte del cuerpo y estoy enviándoles un mensaje específicamente a ustedes. Quiero que agarren este mensaje. Y va a continuar con esa idea de quiero que agarren este mensaje en los siguientes versículos, que veremos la próxima semana, ¿sí? Donde va a hablar acerca de su anhelo porque ellos le vean, porque le reciban, porque Pablo les pueda dar algo y porque no haya malos entendidos dentro del cuerpo de Cristo, sino una unidad. Eso es lo que va a hablar la siguiente sección. ¿Va? Entonces ahí tenemos las ideas. Va, ¿qué preguntas salieron? Tenemos la de Sara. Si quieres, respondo esa. Y luego, si tiene alguna, también para checarla, ¿va? La de Sara dice, si es obediencia por fe u obediencia como consecuencia de que tienes fe, ¿no? Sí, exactamente. Te voy a dar un ejemplo. Una forma en la que podemos hablar nosotros, ¿cómo es que viene la RBR? ¿Alguien me podría decir, por favor? Nada más para ver la palabra, porque la RBR conserva muy bien la ambigüedad de la palabra. ¿De qué cita? Del versículo 5, la obediencia a la fe. ¿Qué dice RBR? La Reina Valera. Yo lo tengo. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ah, pues sí le agarra igual, entonces. Pues sí queda diferente. Versículo 5 ¿de qué? Es que ya llegué después, perdón. De Romanos 1. Va, gracias. Romanos 1, capítulo 1. Romanos 1, capítulo 1. Romanos 1, versículo 5, perdón. Va, sí. Entonces está hablando acerca de la obediencia a la fe. Sí, me confundí y pensé que esa la decía mejor. Una versión más ambigua podría ser obediencia de fe, ¿va? Entonces vamos a agarrar eso como una versión más literal. Obediencia de fe, ¿va? Esa palabra de puede hacer referencia a lo que está, al material de lo que está contenido la cosa de la que estamos hablando. Voy a repetir eso. Puede hacer referencia a lo que está formando de lo que estamos hablando. Un ejemplo, una bolsa de, no, mejor no, porque eso no queda igual. Una hamburguesa de, Como cuando dicen que un vaso de agua o un vaso con agua, ¿no? más o menos así. Sí, exactamente. O sea, un vaso de agua técnicamente estaría mal dicho porque el vaso no está formado por agua, ¿no? Pero ese es el uso que estoy hablando. Si no se me ocurre un ejemplo aquí, pero una bola de maní, ya sé. Entonces podría estar haciendo referencia a eso, ¿no? Entonces esa palabra de podría implicar de lo que está formado esa cosa. Entonces, una obediencia de fe es una obediencia que está formada por fe o una que está formada por fe, de modo que todo lo que está dentro de la fe es obediencia, ¿sí? La otra idea es más como consecuencia, que es lo que te habías puesto ahí, como si dijese, la fe por sí misma. Sí, exactamente. La obediencia es la fe por sí misma. De hecho, es uno de los versículos que está
la otra opción, te digo, podría ser que la fe da como consecuencia la obediencia. Entonces es una obediencia, perdón, al revés. La obediencia da como consecuencia fe, ¿sí? Entonces es una obediencia que resulta en fe, ¿sí? Que eso también existe, ¿sí? Entonces dentro de las escrituras vienen estas dos versiones. La versión que más me inclino yo es la parte de la naturaleza de la cosa que estamos hablando, ¿no? Que en este caso es la fe. eh, por otros versículos. Entre esos, Romanos 14, versículo 23 y Romanos 1, versículo 5, que es el que tú mencionaste. Entonces, sí. Pero ya está, amigos. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna Oye, otra pregunta? Dale, vale. perdón, No, no, sí, dale, dale. duro y dale. ¿Cuál sería un ejemplo de una cita del segundo ejemplo? De que la obediencia da como consecuencia la fe. Vas, dame un segundo. Si Gracias. quieren, si hay alguna otra pregunta, pueden decirla mientras. Ahorita me acuerdo de Santiago. ¿Puedo decir una pregunta entonces? Sí, sí, dale, dale. Ok. ah, bueno, aquí sí, bueno, en el versículo 1, ¿no? Ujú, Cuando dice que Jesús es hijo de Dios, ¿no? ujú. Ajá. Sí, Bueno, no en el 1, creo que es en el 4. Bueno, ajá. Esto puede, queda demostrado cuatro, sí. cuando resucita, ¿no? Que es hijo de Dios. Ajá. Ajá, sí. Es la pregunta. Pero, Ah, no, lo que pasa es que, ¿por qué en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, ujú, este, siempre va a hablar, cuando hace referencia a su genealogía, ujú. siempre va a hablar de que es hijo de José? O sea, ¿qué no se supone que, o sea, se tenía en otra versión, en Lucas creo que dice que se creía que era hijo de José? Ujú. Entonces no entiendo a veces cómo está ese rollo, porque quedó claro que José es descendiente directo de David, ¿no? Sí. Pero entonces, y que Jesús, fue por obra del Espíritu Santo, creo que más o menos es eso, de que por eso nació. Pero entonces, ¿por qué siempre dicen que es hijo de José? O en ambas genealogías. Vas. O sea, ahí tendríamos que ver el entendido que se da. Usualmente la posición tradicional es que una genealogía es de José, que es la de Mateo, y la otra genealogía es de María, que es la de Lucas. Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1, ¿no? Si mal no recuerdo. Este, entonces no se dicen ambas, se dicen una. Y se dice para perpetuar la parte de que él era rey, que es lo que tú comentaste ahorita. Entonces, cuando sucede esta encarnación de Jesús y llega esta familia, este, este José lo toma como su hijo. Ahora, ¿en qué sentido? En que él está dándole básicamente la herencia, que en este caso es de su posición como descendiente de David y rey, que no tendría de otra forma. Hay algunos que dicen que también la podría tener de parte de María, que podría ser una respuesta también, ¿no? Pero no estoy tan seguro de esa. Pero el caso es, esa parte se movía a través del Padre, por eso es que no estoy tan seguro de, se movía a través del Padre, se movía a través de la línea que tenía este José en su caso. Entonces él tiene que adoptarlo a fuerzas para que esto funcione. Entonces por eso es que recibe José el mensaje de parte del ángel y aparte de eso también José es quien le da el nombre. Si se acuerdan la conversación que tiene con el ángel, es que él tiene que nombrar a Jesús. De la misma forma en que cuando estamos viendo a Juan y ven que piden el nombre de Juan, el que lo tenía que nombrar era el padre de Juan, que era el que no tenía la voz, ¿no? ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces, esa parte, el hecho de que él da el nombre, muestra la forma en la que él lo había adoptado,
de esa forma y muestra entonces la unión que tiene a él en su línea que se muestra en Mateo para poder llegar hasta David. ¿Sí? ¿Contesta bien la pregunta? ¿Cómo ves? ¿Sí? Más o menos, eh, o sea, como lo entiendo, es de que, ok, vino de parte de Dios, la concepción de Jesús en María, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, Pero, y José adopta a Jesús, ¿no? Es lo que vas diciendo, como su propio hijo. ajá. Sí, sí. Mm, Voy más o menos entendiendo, porque sí he visto que sí se tenía bueno, sí se tiene esa concepción de que la de Mateo es de José y la de Lucas es de María, Ujú. pero por lo que he visto es que en los tiempos en los que, en los que nació Jesús, o bueno, más que nada, pues en este mundo grecorromano que existía, eh, la mujer como que no tenía tanta, ah, con perdón de mis hermanas, tanta valía, o por así decirlo, ¿no? Ajá. Y y quizá también por esa misma razón es que también se toma a José en Lucas, o no sé cómo, o más o menos cómo. O sea, o sea, no tenía tanta valía la mujer en los tiempos de grecorromanos, Ujú. y para que quedara sentado de que era hijo de José, pues, tal vez también fue por eso que Lucas incluyó que era hijo de José, ¿no? Ujú. Entonces, pues, entonces Jesús tenía la sangre de David también. O sea, no Siempre. entiendo muy bien. Este, ok, no agarré No muy es que bien me la parte de María, pero mande. que no agarré muy bien la parte de María. O sea, ¿de qué te Ajá, refieres? no, o sea, sí, bueno, bueno, en los tiempos grecorromanos, pues la mujer no tenía tanta valía como la tenía el hombre. Ah, no tenía Y los entonces, mismos derechos, ¿no? No era vista igual. Ajá. ajá, y entonces para que lo tomaran en serio este, a Lucas como historiador, Ay, también mencionó la parte de que era hijo de José, ¿no? Por así decirlo. ok, no estoy seguro. O sea, esa parte suena como algo que podría ser válido, asumo. Este, usualmente, si no viene algo un poquito más establecido dentro de la escritura como razón, no es necesariamente la mejor conclusión a la que hay que llegar, ¿no? Es, eh, podría ser por eso. Sin embargo, por eso te comentaba el ejemplo de Mateo. El ejemplo de Mateo es que José tenía que agarrarlo como su hijo y tenía que criarlo y lo dice de forma específica dentro del sueño que tiene, que diga, de la visión que tiene del ángel. Ujú. Entonces, cuando sucede eso, la acción que realiza José para apropiárselo en cierta forma es la parte de nombrarlo. Y esa muestra el hecho de que él hace una especie de adopción y también muestra algo que era necesario para que Jesús se le atribuyese la línea que está en Mateo, que es la línea real, ¿no? La parte de Lucas lo menciona de forma explícita, ¿no? Y podría ser dentro de la misma razón, porque Lucas menciona la línea de María. Entonces Lucas menciona una línea que es un poco más sanguínea para poder este, pues mantenerse de esa forma un poquito más histórica, podríamos decir, ¿no? Porque era más real el hecho de que había sido solamente por María, de modo que los hermanos de Jesús eran medios hermanos. Y también se mencionan esos en los pasajes que también están en Mateo y también están en Lucas, ¿no? Cuando menciona el hecho de que son sus medios hermanos. ¿Te acuerdas de esa parte? Ujú. Pero sí. Entonces, no sé, amigo. No sé si hay algo de esa razón,
por la parte de la cultura, pero aunque sea en la parte bíblica, o sea, sí aparece una relación en el hecho de que lo agarre, ¿no? Pero sí, Entonces también, ahora, genéticamente, entonces Dios era 100%, Jesucristo era 100% Dios y 100% humano, ¿no? sí, sí, sí. Entonces eso quiere decir que también tenía, genéticamente era descendiente de David. Ujú. Sí, 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 también. Ok. Sí, descendiente de David sí era a fuerzas genéticamente. Porque también la línea de Lucas llega hasta David. Ahora, la que yo decía hace rato era la de no se pasaba a través de eso la línea real, ¿no? La línea real se pasaba a través de descendientes hombres. Entonces, necesitaba la parte de José para que hubiese esa línea real. Pero sí tiene la parte sanguínea también de David. Sí. Sí, más o menos, pero Va, sí, sí, más o menos estoy captando la idea. va, sí, no te preocupes. Pero bueno, La no, parte ajá, sí, que decía, ay, perdón, ¿qué dijiste? no, no es como que me ponga aquí a cuestionar de todo la naturaleza de Jesucristo, pero es algo que a veces sí me causa mucha, mucha duda, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, la verdad, es confuso a veces. No, está perfecto, amigo. Sí, qué bueno que preguntes. Y muchas gracias, amigo. La parte de lo que comentabas ahorita, no recuerdo algún versículo específico que mencione esa parte. Lo único que me acuerdo ahorita es la parte de Abraham. Si recuerdas, Abraham, dice el versículo en el Pentateuco, y Abraham, creyó en Dios y le fue contado por justicia, ¿te acuerdas? Y la forma en la que lo está realizando entonces también es por obras, dice Santiago, en el sentido de que sus obras están mostrando su fe. Entonces, dice dentro de Santiago capítulo 2, dice el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que su fe actúa juntamente con sus obras. Entonces, en una forma está separando estas dos cosas. Y entonces está hablando acerca de las obras que están obedeciendo a Dios y la forma en la que la fe estaba actuando juntamente con eso, ¿no? En otras formas de decirlo, aquí está hablando acerca de una obediencia que estaba mostrando la fe. Entonces, una obediencia que estaba anterior a la fe en un sentido, ¿no? Esa es la forma en la que estaríamos hablando en el otro, porque también, o sea, no se puede realizar una obediencia si no hay fe, que eso también se asume dentro de la Biblia. No se realiza obediencia si no hay fe. Entonces, es una consecuencia en un sentido muy difícil de interpretar en ese sentido, ¿no? Pero es una consecuencia porque cuando Dios te habla, eh, y te llama a la forma en la que lo hacía con Daniel, a la forma en la que lo hacía con Moisés, la forma en que lo hizo con Jeremías, a todos les habló y esperaba una obediencia de parte de ellos. Y esta obediencia mostraba que ellos tenían una fe. Entonces, esa es la forma en la que aparece un poquito más detallado. Esa, ¿sí? Se ve en la historia de Daniel cuando dice, habla que tu siervo escucha, ¿no? ¿Te acuerdas? Siervo, haciendo referencia a que él estaba colocándose de forma como alguien que iba a actuar obedientemente en lo que le estaba diciendo Dios. Y también Moisés, Jeremías lo está haciendo cuando recibe el llamado en su visión, aunque ambos, Moisés y Jeremías, se muestran un poquito más como dudosos al respecto, ¿no? Pero al final lo llevan a cabo. Y a través de esa obediencia nosotros sabemos que ellos tenían fe. ¿Va? ¿Cómo ven, amigos? Qué más hay? Pues, a lo mejor en esos casos, dices tú, se vuelve un poquito difícil entenderlo, pero si lo llevamos a la vida personal de cada uno de nosotros, Ujú, yo creo que todos hemos hecho cosas, este, em, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios, y como consecuencia tenemos fe.
Ujú. Em, no sé, un ejemplo que creo que puede ser eso es el habitar juntos como hermanos en armonía. Y pues de ahí que nos reunamos pues mayoritariamente los domingos. Ajá. Y después de eso empiezas a confiar más en Dios y acerca del por qué te pide reunirte con todos tus demás hermanos, ¿no? Y empiezas a entender el funcionamiento del cuerpo de la iglesia y empiezas a entender cómo tus propias situaciones pueden apoyar a otras personas y eso en conjunto creo que es fe o contribuye a tu fe. No Ujú. sé si estoy dando un buen ejemplo o no. No sé. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, y se desarrollan un buen de cosas, porque siempre que recibimos un llamado de parte de Dios, o sea, me refiero a no siendo cristianos y después siéndolo, este, se realizan acciones que no se realizaban antes, ¿no? Ejemplo, la parte de lo que dices, reunirse, o sea, hubo un momento en el cual cada uno de nosotros, quizás no todos, pero cada uno de nosotros no se reunía y no iba voluntariamente a la congregación los domingos y sábados, y de repente empezó a surgir esa obediencia, ¿no? Que no estaba antes. Mm. Y luego permanecimos ahí. Sí, ¿no? Que está bueno. Y luego ya no nos queremos ir, son las 11 y no nos queremos ir. Sí, exactamente. O sea, una obediencia que da fe, una fe que da obediencia y una obediencia que es fe. Pues hay muchas formas de verlo, de ver esa cosa, de esa forma de actuar de Dios en nosotros. Pero sí, ¿cómo ven los demás? Pero igual esa obediencia es como dada por Dios, ¿no? Porque no es como la obediencia que se hace como un mente, por así decirlo, Ajá. de que obedeces, por ejemplo, antes de conocer a Dios, obedecías a tus papás porque pues era como, te lo dicen nada más, ¿no? Ajá. Pero creo que cuando obedeces a Dios, Él te da como también esa gracia y entendimiento y obedeces sin siquiera pensarlo, ¿no? O sea, sin siquiera reflexionar o Ujú. como que Dios te permite obedecer, Sí. creo. No sé Oh, sí, si, literal. sí, sí. Creo Porque, que aplica el que Dios pone el querer como el hacer. ajá. Y dentro de eso, pues está abarcado el que también tenemos la decisión de, pues de no ir, ¿no? O sea, la opción de no ir y hacer cualquier otra cosa está. Entonces, sí, Dios pone esa voluntad, pero seguimos teniendo libre albedrío, ¿no? No, más o menos. La forma, esa parte sale una y otra vez, entonces está padre tener la respuesta de esa. La parte del libre albedrío, de acuerdo a la Biblia, está haciendo referencia a una naturaleza que nosotros teníamos, en la cual nosotros actuábamos libremente, ¿no? Esa naturaleza era la naturaleza del pecado. Entonces, nosotros estando muertos, constantemente íbamos por la muerte, de forma voluntaria, de forma en que nosotros también estábamos decidiendo eso. La idea de Dios, sin embargo, es que nosotros no vayamos solamente por la muerte, ¿no? Entonces lo que realiza Él en cada uno de nosotros es una acción por la cual Él nos da un espíritu. Entonces, este espíritu hace una regeneración en nosotros, nos convierte en nuevas criaturas. Entonces, nuevas criaturas tienen nuevos deseos, tienen nuevas formas de ver la vida, tienen otra base diferente a la que tenía antes. Entonces, antes tenía una naturaleza, iba por las cosas de la carne, y entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Aquí dice, no se sujeta, no quiere sujetarse, pero dice también, pues ni siquiera puede hacerlo, ¿no? No puede sujetarse a la ley de Dios. Y los que están en la carne, estos, no pueden agradar a Dios, ¿sí? Entonces hay una forma en la cual estábamos libres y nosotros siempre íbamos por lo nuestro,
y la forma en la que nosotros queremos actuar ahorita, que no es libres. Chequen, no es libres, ¿por qué? Versículo 8:2, versículo 8:1 dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no en sí mismos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros no andamos conforme a nosotros, sino nosotros andamos conforme al Espíritu. Entonces, hay una medida en la cual nosotros, si somos cristianos, nosotros estamos cediendo nuestra voluntad para poder actuar de la forma en la que el Espíritu nos está guiando, ¿no? Él pone el camino y nosotros estamos yendo sobre ese camino, estamos cediendo nuestra voluntad y estamos siendo guiados por Él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo ves, Sara? Ajá. ¿Te agarró? Sí, sí. Bueno, es que yo creo que de primeras es difícil como asimilarlo, porque incluso la manera de debatir con personas que pues tienen algún conflicto con la fe es justo eso, pues yo tengo el libre albedrío para hacer lo que quiera, y pues yo decido si creo en tu Dios o no. Y pues yo creo que ya aterrizado a todo lo que nos explicaste, Ajá. tiene mucho más sentido. Ajá, es como de lo general que nos explicaste, que se traduce en acciones específicas, para en resumen, saber si estamos caminando con Dios o no. ¿Sí lo entendí bien? Sí. Sí, exactamente. Porque también, o sea, hay una idea para cuando te digan eso. Cuando dice Mateo capítulo 7, la forma en la que ve el cristianismo, el hecho de nosotros recibir a Jesús, primeramente requiere que Él nos conozca a nosotros, no que nosotros le conozcamos a Él, ¿no? O sea, siempre es primeramente enfocarse en esa parte. Dice Mateo capítulo 7, versículo 23, les declararé que jamás los conocí. Ellos sabían quién era, sabían que era Jesús, sabían que era Señor, le llamaban Señor, Señor, pero no pudieron entrar en el reino de Jesucristo porque Jesucristo no les conoció a ellos, no porque ellos no le conociesen a Él, sino que el que no les conociera a Jesucristo implicaba que nunca iban a hacerle caso a Él. ¿Sí? No sé, está un poquito más pesada, creo, pero sí. Sí, sí, bueno, ya en el sentido de buscar argumentos para poder defender eso, tiene todo el sentido, porque también lo podemos respaldar con Job, cuando dice que de oídas te había oído, te había seguido. No, no recuerdo puntualmente cómo dice, más ahora te conozco. Y también ese versículo donde estaban, bueno, se dice que no todo el que diga Señor, Señor, Ujú. será o va a pertenecer justo a los que Jesús conoció. Exacto, sí. Bueno, sí, exactamente. Va, Sí, vaya mucho constantemente más dices. claro. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Sí. ¿Cómo ven, amigos? Si quieren, también, si se tienen que retirar, no se preocupen también, porque sí se hace tarde. Entonces también. Hoy no va a Pero, haber preguntas de salud, ¿cuál? que si hoy no va a haber preguntas de Lucero. No sé. Oye, muchísimas gracias, la verdad nos ayudaron mucho sus respuestas. Wow, suenas como, ¿qué será? Como 5 Como súper. No se entiende muy bien. ¿Trabado? No. Ajá. Ah. A ver, intenta hablar otra vez. Luz. ¿Se oye bien? Más o menos. Escuchas como la garra, ¿te acuerdas de los? Como con interferencia. Ah, caray.
Ya se fue. Yo creo que era Sí, su señal. yo no creo que va a intentar entrar otra vez para ver si funciona. Pero Ya se sí, Oye, enojó. no le entendí eso ¿a cuál? de lo que dijiste de Mateo 7:23. O sea, ¿cómo de que? Para ver, es que no le Ahí, entendí. A ver, dale, si quieres lo explico, no te preocupes. aquí dice que entonces declaré, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, pero antes dijiste que Dios, no, ¿cómo? O sea, los hombres no se acercan a Dios o algo así. No te entendí esa parte bien. Ah, sí, o sea, cada uno de los hombres por sí mismos quieren alejarse de Dios. Ese es el punto. Todos tienen un cierto, si hablamos de libre albedrío, mucho depende de cuál definición le damos, ¿no? Entonces podemos hablar acerca de una libertad de los hombres y esa libertad está definida por irse lejos de Dios. Ese es el punto, ¿sí? Todos los hombres quieren alejarse de Dios en su propia naturaleza. Entonces, ¿cómo es que llega gente a ser salva? Gente llega a ser salva porque lo contrario al versículo 23 de Mateo 7 sucede. Mateo 7, versículo 23 dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí, ¿no? Entonces está hablando acerca de un conocimiento que tiene Jesucristo de ellos. Cuando Jesucristo los conoce, ellos entonces pueden conocer a Jesucristo, porque Él les da un nuevo espíritu, los regenera y los hace nuevas criaturas. Y entonces ese hombre que siempre se alejaba de Dios, ahora se acerca a Dios porque hay otro espíritu al cual está cediendo Él la voluntad. ¿Sí? Entonces, tú, Brandon, yo y cada una de las personas que estén aquí, Sí, si sí, sí. nosotros vamos detrás de Dios, cedemos nuestra voluntad para que actúe el Espíritu en nosotros. ¿Sí? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Sí? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Va? Entonces esa parte de negarse está hablando acerca de un no yo, sino que actúe Jesucristo. Y entonces dice Pablo, lo que vivo ahora en la carne no lo vivo en, ¿cómo dice? Espérame, te lo leo de forma específica. Lo que vivo ahora en la carne, lo que ahora vivo en la carne, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Fe implicando que Él está dando todo a Él, de modo que Él confía en la forma en la que está llevando todo, Jesucristo. Y entonces dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el inicio del versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Esa parte. Hay una desapropiación y todo eso es porque Jesucristo nos conoce a nosotros. Y entonces Juan, capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. ¿Sí? ¿Quién conoce primero? El pastor. Y entonces las ovejas, por consecuencia, conocen a su pastor y siguen su voz. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Ya quedó más claro? Creo que sí, mejor. Sí, quedó mucho mejor. Sí, gracias, Jason. Sí, Vas, amigo. pero ya me surgió otra duda con lo mismo. A ver. Entonces, ¿cómo? Perdón. Entonces, ¿cómo se le llama en todo caso o sea, seguimos teniendo la posibilidad de decidir no ir a la iglesia y dices, o bueno, en el caso de cualquier otro ejemplo de desobediencia a Dios, y dices que eso no hace referencia al libre albedrío, entonces yo lo entiendo que hace referencia a errar el blanco, que sería pues la definición de pecar, ¿no? ¿Sí, Ajá. sí sería definido por eso o no? Bueno, o sea, parece muy sosa mi pregunta, pero tenía la idea de que era libre albedrío. Y si no, pues entonces la única explicación que le encuentro es eso, pecar. Ujú. ¿Podría decir algo?
Sí, dale, échale. Bueno, cuanto aquí creo que lo que estamos viendo es más ver si en verdad lo que tenemos es un libre albedrío, la libertad de escoger o no. Y que si esto que si también esto, lo que hacemos y lo que no hacemos, es algo que conoce Dios, ¿no? Es básicamente la duda, ¿no? Ujú. ¿O por ahí? Mm, ajá, creo que ese tipo de pregunta más bien va orientada a la naturaleza en sí de Dios, no tanto a lo que nosotros podemos hacer. Eh, Dios no está limitado por las dimensiones físicas de tiempo y espacio que tenemos, por las cuales estamos limitados nosotros. Entonces, él conoce y él conoce y está, es lo que se hablaba un poco en el estudio del Dios único y verdadero, que conoce y está presente en todos los eventos, tanto del pasado como del futuro, al menos como lo puede entender, y que incluso conoce aquellas cosas por las cuales que pudimos haber hecho, pero que no hicimos, ¿no? Sí, Entonces, ese tipo de cosas las conoce. O sea, en sí habría que clasificar distintos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento omnipotente, bueno, el conocimiento omnisciente de Dios, que engloba a toda la humanidad y toda su creación, y cómo está presente en cada tiempo y sabe lo que pudimos haber hecho y lo que no. Y una muestra de que sabe también lo que pudimos haber hecho, como por ejemplo en la parábola parábola o historia que habla acerca del rico y el pobre, ¿no? Que decía, tú pudiste haberle dado, este, tú pudiste haberlo ayudado, ¿no? Entonces, este, nosotros, al ser seres limitados por, físicamente, nosotros decidimos tomar una decisión o no. Esto no significa que precisamente sea pecado tomar una decisión o no, sino que simplemente es una decisión y Dios sabe tanto la que pudimos haber tomado como la que no. Y ese es el conocimiento del omnisciente, ese es el conocimiento que tiene de Dios, el conocimiento omnisciente, y eso por una parte. Luego por otra está lo que hablaban de que en Mateo eh, habla de que nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso creo que más bien se referiría a otro tipo de conocimiento en el cual eh, habla de que si en verdad estaban haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, si en verdad estaban Actuando como actuando conforme a su palabra, ah, y si al mismo tiempo esa palabra era como el puente, la palabra era como, es el puente, la manera en la cual conocemos a Dios y mantenemos una convivencia con Él, pero sí, pero en el sentido de que no los conocí, es de que ustedes jamás se acercaron a mí, empezaron a hacer sus desastres solos, ¿no? ok, espera. Voy a interrumpirte ahí nada más para checar otra vez. Este, ok, libre albedrío, ok. Vamos a dar dos definiciones para arreglar esto. La primera definición, voy a hacer con este dedo, la primera definición está haciendo referencia a la salvación, ¿sí? Está haciendo referencia a una libertad de nosotros para poder ser salvos nosotros, ¿sí? Esa libertad no existe. Esa libertad sería tú escoges a Dios, ¿sí? Entre comillas, sería esa, pero esa no existe, porque ninguno de nosotros busca a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. No hay bueno ni a un uno, no hay quien le busque. Aquí todos se han hecho inútiles, nadie puede buscarle a Él, ¿no? Romanos 3:23, hemos caído de la gloria de Dios. Entonces es la primera definición de libre albedrío, que es la que estaba hablando ahorita.
Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser salvos? Nosotros llegamos a ser salvos porque Jesucristo nos conoce. Ahora, este sentido de conocer significa que Él crea una relación con nosotros, ¿sí? Siendo Jesucristo el conocedor, o sea, el que hace la acción de conocer, Él es el que está creando esa relación, ¿sí? Nosotros no la creamos, porque les digo en el ejemplo, ellos saben quién es Jesucristo, pero ellos no tienen una relación con Jesucristo, porque Jesucristo no inició esa relación primeramente, ¿no? Ahora, la otra que decías tú, Sara, era una libertad que está haciendo referencia, ejemplo, a esto. Chécate. Si yo hago esto, tiré yo mi lápiz, bueno, en este caso Es marcatexto, marcatextos. marcatexto, perdona, Este, y la respuesta sería sí, ¿no? Yo tiré mi marcatexto. Ahora, dentro de la idea que tenemos nosotros de Dios, ¿podríamos considerar esto libre albedrío o podríamos no considerarlo? Aquí les va. Dios conoce absolutamente todo, como nos dice Roberto. Ujú. Dios ubica de inicio a final todo esto y Dios guía todo para llegar a su propósito, ¿sí? De modo que el hecho de que nosotros, cualquier cosa que hagamos, esté haciendo que cada uno de nosotros crezca o que piense o lo que sea, es Dios actuando en eso, ¿no? Entonces, si tenemos un Dios que controla absolutamente todo, ¿esto lo consideraríamos libre albedrío? En un sentido no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Es que, nosotros es que es como la parte, perdón, la parte donde dice que ninguna hoja de los árboles se cae si él, ni ningún cabello se cae si no quiere. Y exacto, pues ahí cualquier persona se podría burlar y pues no sé, en ese momento arrancarse el pelo y decir, ah, no manches, pues entonces pasé por encima de Dios, ¿no? Casi, casi. exacto. Esa es la idea. O sea, nosotros no podemos pasar por encima de Dios. En ese sentido, nosotros no tenemos libre albedrío, porque cada una de las cosas que están sucediendo las controla Dios finalmente. Ujú. Ahora, si nosotros tenemos esa definición de libre albedrío, no lo tendríamos. Si nuestra definición de libre albedrío fuese dentro de todo lo que ha planeado Dios, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, tiene una voluntad y cada una de las cosas que obra está debajo de él, pero la estás obrando tú, porque yo estoy haciendo esto. Y si esto matase a alguien, sería yo quien lo está obrando, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, Sí, podríamos porque si decir, no, las personas podrían decir, ah, no manches, pues si maté a mi enemigo fue porque pues fue voluntad de Dios, ¿no? exacto. Entonces, hay un punto en el cual sí es voluntad de Dios, porque consigue un fin último que es bueno, pero hay un punto en el cual eso es malo, porque tú lo estás obrando y tú tienes una voluntad que no está obrando debajo de Dios en todo eso, ¿sí? Y Entonces hay ahí un... aplica, Ajá. perdón, Sí, sí, es la dale, dale, última vez que interrumpo. no te preocupes. Ahí aplica la parte en que para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Y ahí puede ser una prueba que directamente Dios permitió, o puede ser la cosecha de tu pecado, ¿no? Que al final ambas cumplen el fin último si es que tú amas a Dios. Exacto, sí. De modo que se cumple la escritura cuando dice Romanos 8, todas las cosas obran para bien para aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Entonces, si nosotros sentamos dentro de ese propósito, absolutamente todas las cosas se convierten en un actuar de Dios por nuestro bien, sea que se muera un familiar nuestro, sea que nosotros hayamos pecado, sea que, no se me ocurren otros ejemplos, pero cualquier cosa, sea que te compran un lápiz y te lo regalan y ya no tienes un marcatextos nada más, sino también tienes un lápiz, todo eso está obrando dentro del plan de Dios, ¿sí? Para bien. Para las personas que no están llamadas conforme a su propósito, que no son hijos de Dios, eso no es cierto. Para las personas que no están llamadas, eso puede ser un juicio de Dios. Eso puede ser una prueba de cómo es que ellos no están obedeciendo también.
Eso puede ser, y puedes continuar la lista pensando en cosas que pueden suceder, ¿no? Que no están, no están obrando para su bien de ellos, pero están obrando el bien de Dios dentro de todo eso. ¿Cómo ven los demás? Esa pregunta está buena. Ujú. Ok, entonces en resumen, podemos ir a la iglesia, ¿no? Regresando al mismo ejemplo. Sí, exacto. Y esto, si yo, o bueno, si amamos a Dios y somos de los, bueno, que sí, no es la idea, somos de los que somos llamados, va a ayudar a ese fin último que Dios tiene como propósito para nuestras vidas, aunque en ese transitar también haya malas intenciones de nuestra parte, ¿no? Involucradas ahí. Exacto. Entonces, igual y tú no estás queriendo ir a la congre y no vas un día. No, no, Ya no me estoy siendo balconeas. específico. No hablo específicamente de ti. Pero, bueno, digamos que alguno de nosotros no quiere ir a la congre y no va un Ya día me balconaste a mi hija, ¿qué pasó? y de repente ese mismo día lo atropella. Y entonces dice, no, ya nunca más voy a no ir a la congre. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, o sea, puede ser una forma en la cual Dios actúa. Ahora, usualmente Dios actúa de una forma más sutil, más, menos perceptible para nosotros. Usualmente. Y deberíamos estar muy agradecidos con eso. Porque el Sí, hecho porque de si que fuera notorio nos caería un rayo en cualquier momento, ¿no? también, sí, o sea, aquí pequeña historia mía, yo llegué a la cumbre a través de Luz, que está allá abajito, ¿no? Pero literalmente a Luz la conocí en el último mes de un trimestre antes de que dejásemos de vernos por completo, los últimos días, en una carrera en la cual yo no quería estar, en un estado en el cual yo iba a estar en el sur y no aquí en el norte, porque, porque fallé un examen por tres respuestas y puedo continuar la lista y ir poniendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y todo eso estaba obrando para bien. Y yo no me estaba dando cuenta de que eso estaba obrando para bien, ¿saben? Y son cosas sutiles, son cosas que no percibo yo, ¿no? Pero que estaban obrando para poder llegar aquí, en este caso, ¿no? Y de la misma forma, o sea, yo estaba tomando las decisiones y yo estaba moviéndome en todo eso, pero Dios es el que estaba arriba de todo eso, obrándolo para bien. Porque si fuese por mí, yo obraba mal, ¿no? Yo obraba mal para mí. Esa es la Si idea. no hubiera sobrado para ese Sí, fin último que es el bueno, totalmente. el perseguido por Dios. Exacto. Sí, Bueno, ajá. sí, ¿cómo ven? Va, Entonces, ¿Qué el, va? ¿El qué? mm, que entonces el tema no sería qué es libre albedrío, sino cuál es el resultado de ese libre albedrío, ¿no? Exactamente. O sea, no es, va a ser el mismo para los que somos creyentes, los que no son, o no llamados a los que no. Exacto. Sí, porque, o sea, finalmente nadie Mm, escapa de la mano de Dios. Pero dentro de todo eso también cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Y unos los dirige Dios a sí mismos y otros se dirigen de forma voluntaria a condenación. Está, está profundo. La neta. O sea, esa es una de las preguntas más grandes que existen y lo estamos sí. contestando por Zoom. Entonces está raro. no, pero a mí sí me quedé satisfecha con la respuesta. Porque, por ejemplo, cuando el pastor César sí, bueno, o en general se hablaba de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, Ya. no me quedaba muy claro Ujú. su aplicación o cuál era el límite de una o si tenía límites o no, pero ya con esto ya me quedó Sí, más claro. qué bueno, Sara, qué bueno. No manches, siempre terminamos en el mismo tema. O bueno, al menos cuando me conecto siempre terminamos hablando de libre albedrío. Es que, bueno, También es de un lo tema. que es o de lo que quiero hacer. Ajá.
Te voy a dar un Es ejemplo, cierto. nada más para cerrar. ¿O cómo ven? ¿O tiene alguna pregunta? La predestinación. La Oh. predestinación. Ujú. ¿Tiene otra pregunta? Cambio. Esa no. No, No, ¿qué dijiste, Ana? No lo voy a escuchar. no, solo me reí. Ah, ok. Perdón, es que pensé que sí. Uno de los versículos que más me gustan de este tema es Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, ustedes, estamos hablando de José, José el soñador, que había sido vendido, que había sido acusado y había entrado a la cárcel por, por la acción de la esposa del amo que tenía, José, perdón, que había sido puesto como segundo al mando, ¿no? De Egipto por poder adivinar, quería poder leer los sueños, ¿no? Poder saber qué significan. Y entonces José dice a sus hermanos en el versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. ¿Ok? Ahora está bien padre esta parte, porque la parte de pensaron hacerme mal, pensaron, y la parte de, pero Dios lo encaminó en bien, o Dios lo cambió en bien, la parte de lo cambió o lo encaminó en nuestra versión RBR, y pensaron, ambas son la misma palabra. Entonces ambas están haciendo referencia a una misma acción. En su idioma original está haciendo referencia a la parte de planeación, ¿no? Entonces está diciendo, ustedes planearon hacerme mal, pero Dios planeó hacerme bien para que sucediera como vemos hoy, ¿sí? Entonces, mientras que estas personas estaban actuando mal y lo estaban haciendo de forma voluntaria, porque tenían una voluntad en eso, Dios estaba actuando con una voluntad sobre cada una de estas personas, sus hermanos, sobre Potifar y su esposa, sobre el carcelero y sobre el faraón, y lo estaba haciendo con un propósito. Y en este caso su propósito era para salvar a mucha gente, ¿sí? Entonces, misma idea, un libre albedrío que implica que nosotros sí actuamos y estamos dirigiendo las acciones en mal, y un Dios que está actuando en absolutamente todo y está dirigiendo las acciones en bien, ¿no? Esa es la idea de la Biblia, de Y Dios. otro ejemplo bien chido podría ser el de Esther y su tío, También, que la persona que hasta fabricó la horca para matar a su tío, terminó fabricando la horca para su propio cuello. Entonces, sí, creo el que, creo que versículo, queda muy claro con ese ejemplo. exacto, sí, 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 por completo. Y como dijo, como dice el versículo también de Esther, que dice algo así como, y no sabes si esta es la razón por la cual Dios te puso aquí. ¿Te acuerdas? Que le está diciendo a Esther, para que Esther salvase a todo el pueblo judío que estaba en el exilio ahí. La de para este tiempo vine. Algo Ajá, así. esa Marcela Gama. misma idea, o sea, en ese libro no se menciona nunca a Dios, pero Dios estaba guiando todo. Está, está bueno. Es como providencia, ¿no? Ujú. Pero sí, esas preguntas me gustan mucho, porque sí recuerdan que Dios está a cargo. Y entendemos que todos sus atributos funcionan en conjunto, porque, o sea, nosotros los estudiamos por separado porque somos seres humanos y Sí, no alcanzaríamos a comprenderlos todos al mismo tiempo a la hora de enseñarlos y entenderlos, pero ya en el actuar ya es otra onda. exactamente. Sí. ¿Cómo ven, amigos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Esther 4:14. Esther 4:14. A ver.
Ahí está. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. A fuerzas va a suceder, mas tú y la casa de tu padre perecerían. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Está bueno ese versículo. Me gusta mucho ese versículo. Pero sí, ¿cómo ven los demás? Pues bueno, en lo particular a veces a mí me conflictúa tanto, porque evidentemente la grandeza y el poder de nuestro Señor no es tan fácil de comprender para una mente humana, ¿no? Tan pequeña, pero también hay veces que digo, bueno, ok, si no sé la respuesta, no me voy a encasillar en ella, porque en la misma Biblia dice que hay cosas que se les son exclusivamente para Él y otras que por su gracia no las quiere enseñar, pero cuando siento que estoy en shock y en dudas existenciales con Dios, digo, ok, mejor pregunto otra cosa porque no necesariamente tengo que comprender todo, ¿no? Ujú, Entonces también es lo que su voluntad quiera que yo comprenda, porque creo que nos volveríamos locos si entendiéramos todo de Él. sí. Si Dios también sitúa el tiempo para que nosotros comprendamos ciertas verdades. Ajá, es lo que iba a decir, que hay cosas que llevan un proceso el poder comprenderlas y hay otras cosas que sí de plano pues entran en la categoría de cosas que no vamos a poder saber, Sí, como el caso de las personas que son salvas y las que no. Ahí sí, pues nos podemos quemar las pestañas todo lo que queramos, pero no nos corresponde saberlo. pero sí, exactamente. Sí. Bueno, sí, había aquí pequeña historia. Un libro que me gustó mucho que se llama Un llamamiento peligroso de Paul David Tripp. Y está hablando acerca de su historia de él y cómo es que él estaba actuando de forma con mucha ira. Iba a decir airada, pero no suena muy bien. Con mucha ira, estaba constantemente enojándose y dice que él que no se había dado cuenta, que era como si alguien más estuviese en su cuerpo porque él no se daba cuenta de absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y fue hasta que tuvo una conversación con alguien que a través de preguntas él comenzó a darse cuenta de qué es lo que sucedía en su vida y llegó a un arrepentimiento. Pero literalmente esa parte me agarra mucho porque es la forma en la que sucede con nosotros. O sea, no te das cuenta de la forma en la que tú vives porque no puedes. Y entonces Dios lo revela porque es un conocimiento que solamente Él Sí, tiene, ¿no? Entonces, sí, totalmente. pero sí, Y que es por eso mismo que es tan fabuloso que haya establecido la iglesia, porque pues nuestra naturaleza misma es de ser seres sociales. O sea, desde un principio no quiso que pues hubiera un solo ser en la tierra, ujú, hizo al otro y a través de pues se multiplicaron, nos multiplicamos y nació la iglesia y a través de la iglesia justo podemos darnos cuenta de cosas que por nosotros mismos no podríamos mirar, porque cada uno tiene percepciones diferentes y esas percepciones nos complementan para poder mirar las cosas que son agradables para Dios. ujú. Sí, también. Sí, por eso es necesaria una iglesia y personas que prediquen, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Exacto, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, súper bien, o sea, lo que es revelado. Y la idea es que todo lo que es revelado lo conozcamos nosotros. Y por eso requiere un buen de estar yendo a Dios para que para que nos permita comprenderlo todo y estar yendo a la Biblia para estar viendo las verdades que reveló, ¿no? Sí, Sí, de hecho Pablo lo decía, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho hablar con eso porque a veces siento que
que realmente no sé nada, y él mismo decía, ayúdame a comprender la anchura y la longitud de tu amor, ¿no? Y de tu poder. Sí. Y sí, súper de acuerdo de la iglesia, porque, pues, por ejemplo, hay unas cosas que cada quien nos corresponde estudiar solos, pero también por eso Dios puso como jerarquías, ¿no? Para que los ancianos nos enseñaran estas cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta o que pues no nos son reveladas a nosotros, no tenemos de dónde enseñar. Mm. Sí, súper importante por eso, que haya pastores y que haya hermanos más maduros y que haya personas a las que les enseñen los que son maduros. Está bien padre, ¿no? Entonces, ¿la cabeza podría hacer referencia a los líderes? Hablándose de las partes del cuerpo. La cabeza. O Ajá. sea, dentro de esa metáfora. Sí, 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 sí. O sea, como tal, no me acuerdo bien si sí lo dice 1 Corintios 12. Pero a ver, espera. Un segundo. 1 Corintios 12. Sí, aunque sea dentro de la analogía de 1 Corintios 12, sí podría haber cabezas. Entonces creo que sí, sí, sí serían los líderes espirituales, por completo. O sea, como dices, la parte de los pastores, sí, sí. Como tal, la cabeza a cabeza es Cristo, ¿no? Pero debajo de todos esos, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y debajo el pastor, los pastores más bien, porque son varios, los ancianos. Y tengo una pregunta. A ver, Ahí, entonces, ¿qué onda con el versículo qué onda con el pasaje de que sobre esta piedra edificaré mi reino? O sea, ¿por qué le dices eso a Pedro? ¿O por qué la piedra es Cristo o es Pedro? Porque creo que ese versículo lo había utilizado mucho el Vaticano para hacerse de ujú, eco de que era, de, de que era legal de hacer todo lo que hacían, sí, de que existiera un papa. dice ¿Qué onda con ese versículo? que diga Mateo 16, versículo 18. Mateo 16. Estoy abriéndolo para ver todo el capítulo, porque versículo 18 dice: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora checa, dice, yo también te digo. O sea, alguien más ya había dicho algo antes, ¿no? Dice, yo también te digo. ¿Por qué? Porque antes Jesús había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, versículo 17, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Entonces está diciendo, el énfasis de estos versículos es en el llamado de Cristo como como el Hijo de Dios viviente, el Cristo, ¿sí? Y entonces dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y hace un juego de palabras con su nombre, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y que lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. ¿Ok? Checa, está haciendo un sándwich aquí en la escritura entre tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y versículo 20, ordenó que no dijeran que él era el Cristo. El punto énfasis de la escritura aquí está en el Cristo, está en ese conocimiento. Y entonces
está hablando acerca de un conocimiento que es dado, no que ellos tienen de forma sola, ¿no? Versículo 17. Seguimos con el sándwich. El primer sándwich era versículo 16, tú eres el Cristo. Versículo 20, él, que no dijera a nadie que él era el Cristo. Ahora siguiente, 17 y versículo 19. ¿Qué dicen esos dos? 17 dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Versículo 19, yo te daré las llaves del reino. ¿Sí? Algo que es dado y algo que es dado. Y en este caso se enfatiza todo en el versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca que estoy hablando aquí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Va? Esta roca que está hablando Jesucristo, está hablando acerca de un conocimiento de quién es Jesucristo. Este conocimiento de quién es Jesucristo es lo que abre, las puertas del cielo, y lo que hace que nada de lo que está en la tierra prevalezca contra la iglesia. Si la iglesia tiene este conocimiento, entonces se cumple la escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No habrá muertos dentro de ellas, sino serán gente viva y será su iglesia que él edificó. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de un conocimiento que es revelado y que es el conocimiento sobre el cual se edifica toda la iglesia. No se edifica sobre una persona, se edifica sobre el conocimiento de que Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios viviente, ¿no? Oh, oh, ya la agarré, Lin. Pues, si nada sería ver cuál es el énfasis del pasaje. Ah, ya, está chido. Oye, ¿y qué hay del resto de que cuando dice eh, de lo que será atado y desatado? Lo que será atado y desatado. Tú, aquí te estoy diciendo yo, Robert, Oye, tienes las llaves del reino, ¿sí? Tienes el Evangelio. Te doy otro pasaje, Juan capítulo 3, está diciendo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo, ¿no? La forma ujú, de nacer de nuevo es a través del Evangelio. En el caso de estos versículos, está hablando acerca de el conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas son las llaves, que si tú lo das a las personas y ellas lo reciben, lo que se desata aquí, se desata allá arriba, ¿no? Y entonces también esas personas cuando mueren, ellos pueden entrar al reino de Dios. Ahora, si tú no dices eso, ellos son atados y son atados y ellos no pueden entrar al reino de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad enorme de predicar el Evangelio para que esto se cumpla y a la par, haya gente que no esté aceptándolo y que eso esté hablando acerca de la soberanía de Dios y esté hablando acerca de la voluntad del hombre que odia a Dios. ¿Sí? Pero aquí está hablando en referencia a la palabra como un medio de desatar allá arriba. ¿Sí? más o menos, más o menos, ¿Más o menos? Dale, dale. más o menos. O sea, a ver, va chido. El, ok, cuando se refiere, bueno, primero cuando se refiere a Pedro y de que sobre esta piedra edificaré mi reino, es de que el conocimiento que se reveló, Ajá. que se le fue dado a Pedro, eh, es esa piedra, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Ujú. Y que sobre ese conocimiento, el saber que Él es el Cristo, Él es el Mesías, es como se edificaría el reino de Dios, ¿no? Ujú. Y cuando dice que le iba a dar las llaves, era porque ese conocimiento de saber que Cristo era el Mesías, esas llaves son como el acceso, bueno, como un acceso, ¿no? O sea, como el acceso al Padre, por así decirlo. Exacto. Sí.
O sea, el Evangelio es el medio por el cual nosotros somos salvados. Entonces, el Evangelio es una llave que nos permite entrar al reino de Dios, ¿no? El Ajá. Evangelio son las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué esto lo ocupan? Si ponemos a Pedro como la piedra de la que está hablando, ponemos a Pedro como el único que poseía la entrada al reino de Dios, ¿sí? Entonces Ajá. se ocupa para hacer referencia a se me fue el término que ocupan, pero a que los que son papas te absuelven de pecado, ¿no? Y son los únicos que pueden hacerlo. Pero eso no es ¿Es lo que está diciendo. indulgencia? ¿Cuál? ¿Indulgencia? Ajá, lo que es lo que estaban haciendo con las indulgencias, exactamente. Hoy en día es la penitencia, Vender, ¿verdad? ajá, vender la salvación, otorgar la salvación, ellos, que eso no les pertenece a ellos. Eso lo otorga Dios, ¿no? Entonces aquí está haciendo referencia al Evangelio como una llave para que nosotros lo prediquemos y demos acceso a más personas al cielo. Ahora, esta llave solamente es para los que son elegidos, pero nosotros la predicamos a absolutamente todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los que son elegidos, ¿no? Entonces, predicamos y en lo que desatamos, se desata a fuerzas. No hay de otra, porque esto lo está haciendo Jesucristo, ¿sí? No te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿qué dice? Sino mi Padre que está en los cielos. Ver si. Ajá. Entonces, y en cuanto a lo de atado y desatado, es que esta revelación, por así decirlo, de que Jesús es el Mesías, eh, iba a tener alguna repercusión también en el cielo. Ajá. ¿No? Ajá, ¿O cómo? sí, sí. ¿Cuándo es que se les da las llaves a ellos? Se les da cuando llega a Pentecostés, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede justo después de Pentecostés? Están predicando, están yendo por todos lados. Gente está siendo salvada, dice el capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien. Y todos los que tenían que llegar a formar esta parte de la iglesia, llegaron a formar parte de la iglesia. Entonces, cuando se les da el mensaje y ellos lo comprenden, dice Juan capítulo 14, y vendrá el Consolador y les enseñará todas estas cosas que yo les dije y no enseñará nada de su propia voluntad, sino lo que yo les he dado, ¿no? Les recordará de las cosas, les hará que ellos comprendan todo y entonces ellos ya tienen las llaves y pueden predicar abiertamente. Y nosotros podemos predicar abiertamente cuando comprendemos esto, cuando comprendemos la Biblia y el Evangelio que está anunciando. Entonces nosotros tenemos esas llaves y a través de nuestra predicación también gente se convierte y también gente llega a ser salva. Entonces, por tanto, estamos desatando cosas también nosotros, que al final es Dios, pero utilizándonos a nosotros para realizar esa acción. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ya más o menos. No, sí, está chido. Pero, Vas a eh, ver. wow, vaya. Sí, está buena. No prevalecerá. ¿Sí? Bueno, amigos, ¿cómo Sí, ven? Los demás, ¿tienen alguna pregunta, comentario? ¿Quieren que ya nos retiremos? ¿Cómo ven? Yo no tengo preguntas. Super padre el estudio. Bueno, esta nueva dinámica. Pero sí. Me emocioné un buen con los temas. ¿Con qué? Me emocioné un buen con los temas, Ah, ya. con sus preguntas Sí, y está sus bueno. respuestas. Sí, Sí. preguntas profundas. ¿Eres la Anita que todos Ujú. conocemos? ¿Cuál? No sé. Hay otras dos Anitas. Ah, ya entendí. Soy, Danos pistas.
Mi usuario pasado es Ana Victoria. ¿Cantas? No, tú hablas de Ani, ¿no? ¿Asistes a otro estudio o este es el único? Al de los jueves, el de los martes y no había ido a la iglesia hasta el sábado pasado. ¿A poco hay los martes? Y- No, relativamente, pero había dejado de ir. Pero gracias a Dios pude ir el sábado pasado. ¿Qué te pareció? Sí, ¿qué te pareció? ¿Cómo Muy nos- padre. Ay, muy padre, y extrañaba a todos y así todo. Me emocioné un buen. Y Ok, entonces dejemos en puntos suspensivos saber quién eres para mañana. bueno, me parece bien.